Hola estimados, en esta oportunidad voy a realizar un análisis de valores atípicos en modelos de regresión lineal múltiple. Siempre un tema complejo en esta área, dado que son múltiples las variables que hay, valga la redundancia, ¿cierto? Y por tanto detectarlo es como tiene un grado mayor de incerteza. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ver si es posible que nosotros podamos detectarlo, limpiarlo y ver si mejora eso en algo nuestra calidad de datos. Aquí yo tengo un ejemplo donde tengo unos datos generados, obviamente, y vamos a revisar el plot de dispersión para detectar algunas cosas interesantes. Como ustedes pueden apreciar aquí, ya tenemos algunos números, ¿cierto?, que pudiesen indicar, pero recuerden que en este caso, x1 con x4, ¿cierto? Esta es la relación que existe entre x1 y x4, que son variables independientes. Y lo habría que tratar de notar, ¿cierto? Tiene que ver con este x4 impacto en y. ¿Ya? Y ahí estamos viendo un valor más o menos importante, ahí estamos viendo otro, y que cuando yo cambio a este otro, obviamente cambia, y por tanto hay que entrar a mirar dónde podría estar, y como que se pierde. ¿Ya? Entonces hay que recordar que mientras mayores son las dispersiones, obviamente eso va a ocultar un poco los valores atípicos. Entonces, ¿cuál sería la forma? ¿Ya? Aquí ya estamos detectando algo, aquí ya aparece algo que está rompiendo la nube de puntos, y por lo tanto esta variable pudiese tener un bajo R en cuanto este valor sí, esté presente. Recuerden que el valor atípico en regresión tiene que ver con una coordenada, ¿ya? Y por tanto la pregunta que uno se hace es si ese valor de y puede estar presente con ese valor de la variable independiente, ¿ya? Entonces cuando vemos que para ese valor de y que existen, ¿sí? Ahí estamos, varios valores de y, existe uno específicamente para ese, entonces aquí es donde uno se puede cuestionar, ¿ya? Veamos si lo detecta el sistema. ¿Ya? Entonces, recuerden que todos los análisis se hacen sobre los residuales y por lo tanto tengo que obtener algún tipo de modelo. Vamos a generar un modelo. ¿Sí? Y este modelo, voy a mostrarlo acá. Summary mod 1. ¿Sí? Que tiene esta forma. Yo no voy a leer supuestos todavía, no voy a registrar nada, solamente estoy tratando de visualizar si detecto valores atípicos que podrían afectar sobre la calidad de los parámetros, su existencia, etcétera, ¿ya? Y por tanto, si yo miro aquí, obviamente yo necesito de todas maneras hacer un plot sobre los residuales, ¿ya? Entonces plot, ¿sí? Mod 1 peso residuals. Y cuando lo veo, claro, yo empiezo a mirar acá y si ustedes quieren ser un poco más precisos, ¿sí? Tengo de 0 a 25 y de 0 a 35. Entonces, si ustedes ven acá, para este lado está un poco más abierta, ¿sí? Y por lo tanto, para acá, ¿cierto? Está más cerrada, está más junta, más precisa, más chiquitita la distancia. Entonces podríamos estar frente a un valor atípico de esta naturaleza, ¿ya? Este podría ser un valor atípico. Y puede que no coincida con lo que nosotros estábamos viendo en el plot general, ¿ya? Y por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a tratar de detectar este plot residuals, ¿ya? De varias maneras, pero necesito de todas maneras generar una estadística que me permita tratar de pillar ese valor, ¿ya? Entonces, yo tengo preparado mi script, ¿cierto? Y por lo tanto voy a sacar los residuales, lo voy a pasar a un vector de valores, errores, ahí están, son 20 residuos, y después lo voy a pasar a un data frame para que me pueda servir mi script, ¿ya?
Y mi script, voy a hacer el script Y de los errores, que es el data frame y la variable que tengo dentro. ¿Ya? Ejecutamos. ¿Sí? Y cuando yo miro, fíjense, me genera la existencia de un valor atípico. ¿Ya? Entonces, sí, tengo aquí posiblemente algún problema. ¿Ya? Y la pregunta es, como está tan alejado, si mi pregunta es si este realmente lo puedo considerar un valor atípico o no, y eso va a pasar por un análisis teórico, recuerden. ¿Ya? Pero si yo pillo que es un valor atípico y lo quiero limpiar, ¿sí? Entonces obviamente me voy a ver enfrentado a cómo lo hago. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso es importante que nosotros podamos ver el summary, ¿sí? Porque este es el modelo. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo abro el Excel de los datos, ¿sí? Yo abro el Excel de los datos y genero mi Y estimado, ¿ya? Para poder después calcular el error, ¿sí? Mi Y estimado va a ser más 7.71796, que corresponde al beta 0, más .29 113 por el valor de X1, ¿sí? Más o menos, en este caso, menos .13978 por, ¿sí? X2 más .35914 por X3 más o menos, en este caso, .03, me faltó, sí, .03523 por X4. ¿Ya? Eso genera mi estimado. No, llevamos hasta el fondo y después calculo el error como la diferencia entre Y menos Y estimado. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Estamos hablando de un valor 20, fíjense, 0, ahí debería ser 10, 20, 30 y un valor más grande de 30, y aquí tenemos un error de aproximadamente 36, ¿sí? En residuals. Entonces me estaría diciendo el sistema que este valor, que está en un valor 40, parece ser que tiene sentido. Vamos a plots general, ¿ya? Si vemos acá 30 y un poco más, estaría siendo coherente con lo que pillamos en el plot de los residuales, ¿cierto? Y cuando yo veo Y, y Y va de 0 a infinito, ¿cierto? Vemos que ese valor que está ahí arriba, ¿sí? Ese valor que aparentemente está ahí arriba sería el que me está causando el dolor de cabeza, digamos, y no ese como lo estaba pensando yo. ¿Ya? Bueno, veamos qué ocurre, digamos, porque recuerden que esta es un tema de cómo se comportan siempre los residuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una limpieza, voy a escribir mis datos 2, ¿sí? sin el valor que ya estoy detectando. Fíjense, voy a hacer otra cosa. Voy a ir aquí a mod 1. ¿Sí? En mod 1 están los residuales ahí, ¿sí? Y yo lo voy a pinchar ahí para poder mirarlo. Y fíjense, ahí está el 36. Entonces la observación 9, ¿sí? Está en residual 36. Y si yo veo los datos de ejemplo en la observación 9, ahí está el 40. ¿Ya? Entonces la combinación 40,14 X4, ¿sí? X4 14,40, ¿sí? Pareciera ser que 14, perdón, ese me está diciendo que debería yo considerarlo como un valor atípico. Entonces, fíjense, por eso yo les decía que ojo con esto de que yo vaya a considerar que todo un valor atípico. Yo sigo pensando que este es algo raro porque en función
que tengo que responderlo luego, ¿ya? En función de la variable x4, que me está tirando ese valor máximo, un valor x4 de alrededor de 50, 49, ¿sí? La pregunta es si ese valor para 6 unidades en Y es posible que exista ese valor en x4, ¿ya? Y eso uno tiene que responderse teóricamente, así que por eso yo no lo voy a tocar, no lo va a tocar no lo voy a tocar como modelo tampoco, porque me está diciendo que ese no lo puede considerar como un valor atípico, ¿ya? Entonces tengo que fijarme bien y después me hago cargo, después lo voy a explicar eso, pero después me hago cargo de que si el modelo no ajusta, bueno, a lo mejor puede ser por este dato, digamos, ¿sí? O que tenga poca correlación, pero es parte del juego, ¿ya? Entonces, teniendo eso, voy a generar mis datos como datos ejemplo típico cuando datos ejemplo típico peso Y sea menor que 40. Aquí lo puedo hacer específico porque tengo uno en particular que es 40, y si usted lo ordenamos un poco, no hay nada más grande o no hay ningún valor más chico que ese. Digamos 41, 39, que pudiese ser otro valor atípico, no lo está marcando, tengo uno nomás. Entonces, fíjense que después le sigue el 23, por lo tanto corto en 40 y ya con ese puedo dejar fuera ese grande que está ahí, ¿ya? Y recuerden el coma para que le pueda copiar todas las variables. Perdón, tiene que ser general. Genero los datos 2 y los datos 2 tienen 19, tenían aquí 20, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el valor 40 ya no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular los residuales de nuevo, ¿ya? Entonces voy a generar un mod 2 para que veamos las diferencias después con el otro, ¿sí? LM de datos, de Y, cola de chancho, acuérdese real 4, punto, para que trabaje con todas las variables, en el data igual datos 2. Aquí estoy generando el modelo, voy a generar los residuales de nuevo, voy a generar residuales 2 para el mod 2, errores 2, ¿ya? Ahí genero todos mis residuales de nuevo. Hago un plot ahora de los errores 2, ¿sí? Para que los errores 2, ¿sí? Y si ustedes se fijan, voy a hacer un plot peso errores 2 para que me haga un plot de los residuales, ¿sí? Y fíjense que antes nosotros teníamos esto, que se movía los residuales del modelo 1, se movían entre menos 20 y 30, ¿sí? Y 35 y 40, ¿sí? Cuando hacemos el segundo, ¿sí? Los residuales se pueden entre 20, menos 20 y 15. Entonces aquí había un residual que se saltaba a 40 y ese lo hemos sacado, digamos, ¿sí? Luego, ¿sí? Aquí tengo mis errores 2 y voy a hacer un descript Y para errores 2, errores 2, peso errores 2, run, veo cómo se comportan las estadísticas, el promedio sigue siendo 0, por lo tanto el supuesto 1, acuérdense que eso se cumple. Fíjense, la simetría bajó al rango confiable. Antes estaba en 0.76, ¿sí? Y ahora bajó a 0.07, por lo tanto este tiene más posibilidad que sea normal que el anterior, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, ya no existe el valor atípico. Así que pensando en eso, tenemos un promedio, el promedio es 0,
mayor que la mediana, pero estamos en una cosa que estamos en una función o un comportamiento de datos que pudiese ser normal o simétrico, y por lo tanto la distancia que hay entre esos dos podría ser mínima. ¿Ya? Listo. Ahí está comprobado. Está limpio el dataset. Solo borramos un dato. ¿Ya? Acuérdense, a veces no van a borrar, pero tampoco pueden borrar el 50% de los datos, porque si no, esto ya pasa a ser otra cosa. Eso pasa a ser manipulación de datos. ¿Ya? Atento a lo que ustedes me puedan decir, consultar. Ojalá que les vaya bien y les sirva este video. Nos vemos en otro video.